Es muy importante orar con su palabra, es muy importante orar dirigidos por el Espíritu Santo, es muy importante orar con una... es muy importante orar con una... convicción de pecado profundo, de verdad. Decirle, Señor, necesito que toques toda área de mi vida, necesito que quites este pecado, este vicio, esta aflicción, esta tradición, esto que me está haciendo mal, porque Él corrige al que ama, y es necesario que en oración vayamos y toquemos el corazón de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a convencer de todo lo que tenemos que arrepentirnos, cómo lo tenemos que buscar. Por eso, hermano, es muy importante el programa de hoy, porque mi hermana me decía, ¿qué vamos a dar hoy? Y cuando estaba buscando a ver qué punto de la Biblia podemos tocar, porque hay muchos y hay muchas preguntas, hay muchas cosas que uno tiene que saber, y el Espíritu Santo me llamaba a la oración, me decía oración, y después la llamé a mi hermana y le dije, Moni, es la oración. Por eso es una bendición grande, ¿no? Por eso vamos a ir a Hebreos 10, del 19 al 23. Hebreos 10, del 19 al 23. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué importante esta palabra, hermano. Tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, esto es extraordinario. Dice que tenemos que acercarnos con corazón sincero. Dios no puede ser burlado, ¿sí? A Dios no nos podemos engañar. Por eso no hay pecado que esté oculto ante sus ojos. Dice que ante Él estamos como desnudos. Y lo que el hombre siembre, eso tiene que cosechar, eso va a cosechar. Por eso es importante que nosotros vengamos con corazón sincero y decirle, Señor, necesitamos que tú me libres, necesitamos que tú me bendigas, necesitamos que tú me libertes, necesitamos de ti todo, porque el Padre Celestial nos hizo a nosotros, antes de la fundación del mundo, Él nos creó, para que fuéramos santos delante de Él, dice la palabra, y heredásemos vida eterna. Cristo viene pronto, tenemos que empezar a dejar que Dios nos moldee, porque Él es el Papá Dios. Él nos bendice, Él nos ama, Él quiere un varón perfecto, una mujer perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Dios sabe que lo que Él depositó en nosotros, que es el Espíritu Santo, da para más, que nosotros, Dios nos puede dar más. Él nos pretende mucho más de nosotros, porque sabe que el Espíritu Santo puede, con las obras del Espíritu, hacemos morir toda obra de la carne, y toda carne es crucificada, y todo pecado es crucificado, porque Él condenó el pecado en la carne, y Él nos trae a libertad, hermano. Entonces no podemos estar en esclavitud, porque dice la palabra que tenemos que estar en novedad de vida. Simón, ibas a hablar algo. Sí, Ale, me quedé pensando en cuando el Señor dijo allí en San Mateo 6:7, donde dice, y orando no usen de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y yo me imaginaba a un niño preguntándole a su papá siempre lo mismo, ¿no? Llega un momento que le va a decir, nene, ¿por qué no cambias un poquito la versión? Preguntame otra cosa. Y pienso que, bueno, así es el rezo. El rezo es una frase hecha por otra persona que uno permanentemente repite. Y el rezo es más bien algo de exigencia a Dios, o que no creo que sea Dios, porque en realidad rezar, Dios no escucha los rezos, Dios escucha las oraciones. Habíamos dicho que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Eso es lo que es Dios para nosotros, es un amigo.
y Él quiere que nosotros realmente tengamos una oración sincera, que le hablemos, que le digamos todo lo que nos sucede, lo que necesitamos. Y vos me vas a decir, ¿pero cómo? ¿Dios no lo sabe? Sí, por supuesto que lo sabe, pero a Él le place que sus hijos le pidan, le hablen, lo reconozcan como el único y el verdadero Dios, como el mejor amigo, como el único Padre, el Abba Padre, que significa Padre mío. A Él le place todo eso. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza, Él es digno de recibir toda gloria. Por eso para Él es tan importante que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Y como decía Alejandro, el velo del templo se rompió. Antes las personas, para llegar a Dios, cuando todavía Jesucristo no había muerto por nosotros, tenían que hacer 1000 peripecias para poder hacerlo, porque tenían que entrar a un lugar, solamente era el sacerdote el que podía entrar, el sumo sacerdote, exactamente, Ale, y los demás no podían entrar, o sea que cada persona no tenía comunión. Y observen, por ejemplo, un caso más directo, el de Moisés. Cuando Moisés tuvo comunión con Dios, él fue el único que fue al Sinaí a encontrarse con Dios. Y cuando Moisés bajó totalmente santificado, y que nadie se podía ni siquiera acercar a Moisés, ¿no es cierto? Claro, exactamente, el rostro de Moisés le resplandecía. La gloria de Dios es tan grande, mis hermanos, que no podríamos estar frente a Él si realmente no estamos santificados. Por eso es que Dios, para poder oírnos, Él nos oye, pero para que nosotros lo podamos oír a Él, necesita que nos santifiquemos. Es fundamental, porque oración sin santificación es lo mismo que nada. Yo recuerdo una vez, y Ale, antes de que vos continúes con esto, quería hacer un comentario. Y bueno, a mí me pasó hace mucho tiempo que un familiar mío me estaba practicando brujería. Y yo recuerdo que yo amaba mucho a esa persona y la amo aún. Y cuando el Señor me la mostró en visión, Ale, yo le decía, Señor, acércamela más, porque la veía tan clarito, pero era como que no podía creer lo que Dios me estaba mostrando. Y me la acercó más, y esa persona me estaba pinchando el vientre para que mi hija no naciera. Yo estaba embarazada en ese tiempo. Y le dije, Señor, pero si yo la amo. ¿Y vos sabés qué me respondió Dios? Yo me quedé helada con su respuesta. Me dijo, si no la amaras, yo no te estaría mostrando esto. Dios nunca te va a mostrar algo si no sabe que vos amás a la otra persona, porque sabe que tu oración no va a ser genuina y no va a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque el primer mandamiento que Dios nos manda a hacer antes de orar es amar a nuestro prójimo. Porque no podemos orar si no amamos a nuestro prójimo y a Dios. Y vos sabés que yo dije, bueno, Señor, pero ¿qué querés que haga con esto? Y me dijo que me pidió algo especial por esa persona. Y lo hice, oré por eso. Porque yo le decía, Señor, pero ¿cómo puede ser esto? Me decía, vos te estás santificando. Yo oigo las oraciones de ellos, pero no las puedo responder. Pero si yo oigo tu oración sí la puedo responder, porque vos te estás santificando. Y le pedí al Señor, bueno, Señor, dale lo que ella te pide, dáselo. Y se lo dio. Es maravilloso, no puedo contar, hay ciertas cosas que no las puedo contar porque yo todavía no tuve el privilegio de hablar con esa persona. Yo sé que en algún momento Dios me va a enfrentar a ese familiar y vamos a hablar cara a cara. Y bueno, yo la perdoné, pero bueno, ahora hay cosas que se tienen que hablar y no puedo hablar más que esto. Así que ya le continúa con el tema de la oración. No, pero no solamente está también lo práctico, que es lo bueno. Totalmente, es que justamente porque Dios específicamente, ¿no? Es que Dios específicamente en la oración te muestra puntualmente, inclusive hay cosas, yo como esto te conté un testimonio, pero hay muchos. Una vez mi marido no tenía trabajo y necesitábamos, él había ido a buscar una madera que solamente se encontraba en el Chaco, te estoy hablando hace muchos años atrás, y bueno, y él la consiguió. Y en ese momento era plaga en ese lugar y nosotros la trajimos acá y nadie la conocía. Y yo dije, Señor, que haya una persona que sí la conozca, porque había un hombre muy interesado y le había gustado la madera y nosotros necesitábamos venderla. Entonces dije, Señor, que haya alguien que realmente le pueda mostrar a este hombre que es lo que nosotros le estamos mostrando es verdad, que existe, que es bueno, Señor, porque yo no sé vender
algo si no es bueno. Yo si es una porquería y vos me decís vendelo, yo le voy a decir a la persona que se lo vendo, mira, es una porquería, pero lo necesito vender, porque aprendí en Cristo a ser sincera. No es porque sea perfecta, mis hermanos, pero uno aprende, no quiere quedar mal con Dios. Y bueno, y en ese momento le dije, Señor, mostrale a mi marido la persona que pueda hacer que le muestre a este otro hombre que lo va a pagar, porque mi marido fabricaba pisos de madera, que realmente este piso es bueno. Y lo hizo el Señor. Apareció un familiar de no sé dónde que hacía muchos años que no lo veía y le dijo, yo tengo ese piso hace más de 20 años, no sabés lo que es una barbaridad. Y lo pudimos vender. Pero si yo no oraba en ese momento, necesitamos orar, hermanos. La oración es fundamental. Ale, ¿tenés la palabra bíblica ahí? Por eso dice la palabra que la oración del justo puede mucho, y todo lo que pidamos en oración creyendo que Dios ya lo hizo, dalo por hecho. Y eso os vendrá. ¿Sí? La palabra tiene profundidad y es viva y eficaz. Y si la crees y la pones en práctica, hay poder de Dios. El Evangelio dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que le creen. Poder de Dios. No es simple una oración, no es simplemente recitar la palabra, no solamente creer en Dios, sino aplicar poderosamente la palabra y glorificar a Dios por medio de las obras. ¿Sí? Dice la palabra en Efesios 3, 14 al 21, hablaba el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y es muy bueno también, hermanos, poder estar de rodillas postrado ante el Señor, es muy bueno. Por eso acá el apóstol Pablo lo decía tan claro, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Qué importante es poderosísimo, ¿no? Porque dice que según las riquezas en gloria, el Señor nos dé, y dice, y también ser fortalecidos por su gloria, al ser fortalecidos también con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice la palabra que el cuerpo se desgasta, mas el espíritu se renueva de día en día. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. El Señor está hablando de la fortaleza del espíritu, el hombre interior, el poder del Espíritu Santo, que tiene que hacer morir las obras de la carne, ¿no? Y también dice la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, como dice Mónica, si no tenemos amor no podemos hacer nada, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escuche bien este pasaje, hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. Por eso el apóstol decía, yo inclino las rodillas, yo doblo mis rodillas, yo me rindo a Jesús, me rindo a su voluntad. Hay que deshacerse en Cristo, hermanos. Hay que derramar todo su corazón, su mente, todo lo que tenemos que derramarlo ante su presencia. Tenés que llorar, tenés que buscar la oración por los perdidos, hacelo, tenés que buscar la oración por los enfermos, hacelo, tenés que, para que los familiares también vengan a Cristo, hacelo de todo tu corazón, derramá lágrimas ante el Señor, derramá en ayuno y oraciones poderoso, cuando Dios rompe yugos, rompe ataduras, rompe ligaduras. Hermano, en oración y ayuno hay cosas extraordinarias que pasan. Dice la palabra que no hay demonios también, o clases de demonios, diferentes razas, que no se van sino con ayuno y oración. Es muy poderoso la oración y el ayuno. ¿Sí? Amén. Y debemos entender fundamentalmente que la oración no es un formalismo religioso. O sea, uno tiene que orar
Yo oro todo el día con el Señor, hablo todo el día, orar específicamente, a veces uno tiene que hacerlo, por ejemplo, a solas, pero normalmente me levanto y estoy hablando todo el día, yo estoy lavando los platos, haciendo las cosas y hablo con el Señor y me acuerdo de diferentes cosas o le pregunto cosas al Señor y permanentemente, a veces cuando hay escasez económicas, estoy lavando los platos y digo, Señor, yo sé que vos vas a suplir todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria, porque ya tenés incorporada la palabra dentro de tu corazón. Entonces, y ya automáticamente digo, gracias, Señor, gracias porque sé que vas a suplir. Y ya eso es una oración de fe, ¿entendés? O sea, no ni siquiera cabe la duda, aunque después no veas nada. Y quizás va a haber momentos en que el diablo te va a querer amedrentar, o como diciendo, mira, hiciste la oración de fe, o en ese ratito le pediste al Señor y sin embargo no ves nada. No importa. Habacuc decía, aunque la higuera no floró del olivo y los labrados no den su mantenimiento y nos falten las ovejas de la majada, aún con todo eso yo me alegraré en el Señor. Quiere decir, aunque no tenga un mango en el bolsillo, aunque no sepa que voy a comer mañana, y bueno, aunque no sé, mi marido esté buscando trabajo, es como por ahí muchas hermanas le esté pasando, yo he padecido muchas veces esto. Hoy gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido con trabajo, con salud, pero hemos pasado momentos duros, mis hermanos, así que podemos hablar de esto. Vamos a ir a una alabanza y en un ratito venimos con el segundo bloque. Y hoy preparé este tema, lo descargué hace un ratito para todos ustedes que nos pidió Alejandro, y se llama Fuego de Dios. No sé si es el cantante, no sé si es otro cantante, pero bueno, no importa, él lo pidió por él. ¿Sí? Bueno, no sé. Lo importante es que lo vamos a compartir con todos ustedes. Y Fuego de Dios, ¿sí? Fuego de Dios, no, soy un altar, perdón, soy un altar. Fuego de Dios es la cortina nuestra. Bueno, vamos a compartirlo y en un ratito volvemos con el segundo bloque. Que Dios los bendiga mucho, compartimos este tema. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Santo eres. Digno eres. Recibe toda gloria, Padre. Bendice cada vida del otro lado, Señor. A cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Oh, Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia.